Hola, estamos aquí en directo en el Parque del Cerro del Tío Pío, en el distrito de Puente de Vallecas. Hemos venido a este distrito precisamente para denunciar desde Amnistía Internacional cómo la situación de la atención primaria está bajo mínimos en estos momentos. La organización se ha puesto en contacto con 21 centros de las zonas más afectadas por esta segunda ola de COVID en Madrid, y nuestras conclusiones son que se atiende tarde, que se atiende mal y se atiende con pocos recursos porque no se está invirtiendo lo suficiente en fomentar y potenciar la atención primaria. Estamos hoy aquí con Alberto Cañadas. Él es médico de atención primaria en uno de los centros de salud de aquí de Vallecas. Muchas gracias por atendernos. Encantado, buenas tardes. También, aparte de contestar a las preguntas de Amnistía Internacional, va a poder contestar a todas las preguntas que vayáis haciendo a través de comentarios en este Facebook Live. Y bueno, Alberto, acabas de salir de trabajar. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu jornada hoy. Pues mira, en mi jornada de hoy ha sido un poco la habitual en estos días. He tenido hoy 45 pacientes citados al final del día. Empezamos el día pues con 30 y tantos pacientes que a lo largo del día pues van creciendo, pues hay que repartir pacientes de otros compañeros, surgen urgencias, surgen avisos, surgen otras cuestiones. Con lo cual vamos con los pocos datos que tenemos, con esa lista en la que tenemos el número de teléfono y el motivo de consulta, intentamos priorizar y ordenar las llamadas, intentando atender primero lo que pensamos que puede ser más importante o más urgente. Y luego también pues hay algunos pacientes a los que tenemos que ver presencialmente en la consulta, con lo cual les indicamos que vengan a la consulta y hacemos esa consulta presencial. Además hoy, pues como es habitual muchos días, he tenido que salir a un aviso en el domicilio de un paciente, porque bueno, cuando surge algún problema, alguna urgencia, que hay que desplazarse al domicilio del paciente, también somos los médicos de familia quienes nos encargamos de esas situaciones. Y cuando te tienes que enfrentar a 45 pacientes en un día, ya sea por teléfono, ya sea presencial o ya sea porque tengas que hacer algún aviso, ¿se puede atender con calidad a estos pacientes? O sea, ¿os da tiempo a ver realmente cómo se encuentran y qué posibilidades hay que hacer? Yo, para contestar esa pregunta, creo que lo más sencillo es que cada uno se ponga en ese lugar, no como profesional, sino como paciente. Más o menos de media, si repartimos los pacientes que solemos tener cada día entre el tiempo que tenemos para atenderles, tenemos unos 3-4 minutos para atender a una persona. Si una persona tiene un problema de salud, que se ponga en esa situación, coges el teléfono, tienes una cuenta atrás de 4 minutos y en 4 minutos tienes que tener una conversación donde quede claro cuál es tu problema, qué es lo que crees que necesitas de parte de ese profesional y se resuelva. Te den las instrucciones, las indicaciones pues, de tratamiento o de pruebas o de lo que sea que haya que hacer en esa situación. Evidentemente con 3 minutos por paciente es imposible. Hay consultas más o menos rápidas que quizás se puedan resolver en 3 minutos y luego hay otras consultas que requieren una conversación de 10, 15 minutos con esa persona para entender qué es lo que está pasando, para que quede claro que la información queda clara tanto a nosotros lo que nos cuentan como nosotros las indicaciones que damos. Yo creo que cualquier persona entiende que es absolutamente imposible atender bien. Puedes terminar la llamada y que parezca que has hecho algo, pero la realidad es que no estás atendiendo bien a una persona en 4 minutos de conversación, ¿no? Los problemas de salud son complejos, tienen muchas dimensiones, no solo médicas, biológicas, sino sociales, personales, vitales, que hay que recoger cuando uno tiene una conversación sobre un problema de salud. Y eso ahora mismo, con el tiempo que disponemos, no lo podemos hacer adecuadamente. Y se habla mucho de las listas de espera. Más o menos, ¿cuánto tiempo tarda un paciente en ser atendido en vuestro centro que no tenga síntomas de COVID? Mira, el problema quizá no es tanto la demora oficial, que es lo que aparece en la agenda del ordenador. Ahora mismo, hoy, cuando he terminado mi consulta, creo que tenía citas disponibles para el martes que viene, ¿vale? Pero quizá no es tanto el problema de la demora como el problema de cómo puede acceder el paciente a tener esa cita, que es el verdadero problema que estamos teniendo. Hay líneas telefónicas que están colapsadas, puedes estar horas y horas al teléfono sin que nadie te lo coja y te puedan facilitar una cita. Tampoco se puede coger una cita presencial directamente, sino que primero hay que pasar por el filtro telefónico, con lo cual a mucha gente le queda el único recurso de plantarse en el centro de salud, esperar una cola considerablemente larga para expresar a los compañeros de las unidades de atención al paciente el problema y que le faciliten una cita. Ese es el verdadero problema. El problema es que para cuando llegas a que alguien te pueda dar una cita,
igual ya han pasado 2 días que tú has estado llamando, más otros 2 o 3 días que tengas que esperar, al final es casi una semana de espera, ¿no? Para que puedas hablar con el profesional, para expresarle tu problema, tu necesidad. En algunos casos 5 o 6 días a lo mejor no pasa nada, pero en otros casos evidentemente es un tiempo de espera que puede suponer problemas para el paciente. Porque, por ejemplo, los pacientes crónicos se han visto de alguna manera menos atendidos durante todo este periodo, por lo menos en la primera ola. ¿Cómo está esa situación ahora? Bueno, yo creo que en la primera y ahora también estamos en esa situación. Evidentemente en la primera había una situación de emergencia total en el que hubo que parar todo salvo el imprescindible, con lo cual todos aquellos pacientes con enfermedades crónicas que de forma regular pues les hacemos un control, un seguimiento, tanto de medicación como de parámetros analíticos, como en general de su situación, ¿no? De cómo se encuentran. Todo eso se paró, pero la realidad es que todo eso está siendo muy difícil de recuperar, porque aunque ahora no haya tantos casos o no tan graves como en la primera ola, la realidad es que sigue recayendo sobre atención primaria la responsabilidad de identificar los casos, de hacer las pruebas diagnósticas, a los que conviven con los enfermos. Eso nos consume muchísimo tiempo, con lo cual la realidad, el número que voy a decir es orientativo, no lo digo basado en una estadística, pero mi percepción personal es que a lo mejor del 100% de crónicos que tenemos que ir haciendo el seguimiento, a lo mejor ahora estamos en un 30%. Estamos mejor que en la primera ola, que a lo mejor era un 10% o un 5%, pero probablemente no lleguemos a más de 1/3 de los pacientes crónicos que no sabemos qué está pasando con ellos. Si están estables, si están peor, si están mejor, si ha cambiado en algo su situación vital. Hay que pensar que muchos de ellos son personas ancianas, que muchas veces su situación puede cambiar rápidamente, no de la enfermedad en sí, sino de que empiecen a tener problemas de movilidad, que ahora con todos los problemas que está habiendo de enfermedad, pues a lo mejor la gente que se encargaba de su cuidado no se puede encargar, con lo cual han visto un deterioro en sus cuidados personales que necesitan, con lo cual su situación está empeorando. Pero el problema es que no lo sabemos, no lo estamos viendo y no lo podemos atender. Y ese es el verdadero problema que hay ahí, ¿no? Todas las cosas invisibles que intuimos que están pasando, pero no estamos llegando. Y ese es uno de los verdaderos problemas que tenemos ahora, ¿no? Toda esa parte oculta de la salud de las personas que se ha echado al fondo del armario y no sabemos cuál es la realidad de lo que está pasando. Sabemos que está pasando, intuimos que puede ser grave, pero no sabemos cuál es la gravedad de esta situación. Y por ejemplo, yo tengo síntomas de COVID, llamo a vuestro centro de salud y más o menos en cuánto tiempo se me puede atender, se me puede hacer un PCR, se me puede dar los resultados, avisar a las personas que hayan podido estar en contacto conmigo. En principio, la atención COVID se está priorizando en el sentido de si llega una llamada que tiene síntomas, una persona que te cuenta síntomas compatibles con COVID, normalmente se fuerza esa cita, es decir, es una cita extra a las que ya vienes arrastrando. Intentamos dar prioridad a eso, intentamos llamar a la persona en el día, claro, eso supone que hay una llamada que estás dejando de hacer, que eso también es importante. Para la PCR, pues normalmente se pueden hacer al día siguiente, en general se están pudiendo hacer al día siguiente, más otros 2 o 3 días de espera, es decir, que en 4 días, 3-4 días tienes el diagnóstico. El tema que me preguntas es de la gente con las que han tenido contacto. Nosotros nos encargamos de las personas que viven en la misma casa de los enfermos, porque es nuestro ámbito de acción. Nosotros trabajamos en una zona básica de salud, no tenemos potestad para si tú has tenido contacto con un compañero de trabajo o con una persona en otro ámbito, pues llamar a esa persona que, pues si está aquí en Vallecas, a lo mejor tú trabajas en Fuencarral y vive ahí en Fuencarral, no tenemos esa potestad. Es decir, eso está en un limbo. Si nos encargamos de las familias, les damos cita y les hacemos la prueba, pero no de esas personas que han podido tener un contacto de otro tipo contigo. En teoría de eso se tiene que encargar salud pública. El problema es que en Madrid, como en muchas partes de España, salud pública es una rama de nuestro sistema sanitario que está absolutamente recortada, casi extinguida. Tienen muy poquito personal, no pueden hacerse cargo de todos los seguimientos. Eso es uno de los problemas que nos ha llevado a que estemos en una segunda ola tan rápida y con tanta intensidad, porque no tenemos ni rastreadores ni equipos coordinando ese rastreo de contactos, que era lo que teníamos que haber estado haciendo desde mayo, cuando los números eran bajos. ¿Para qué? Para evitar llegar a estos números. El problema es que ya hemos llegado muy tarde a eso, con lo cual ahora mismo es un descontrol. Tú estás enfermo de COVID, se te diagnostica, eres positivo y la persona que ha tenido contacto contigo se tiene que buscar la vida, es la realidad. Tiene que ir a su propio centro de salud donde viva, intentar que le hagan caso, que le cojan el teléfono, que le llamen, que explique la situación y que le hagan las pruebas pertinentes. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo. De hecho, muchas llamadas no son de gente que a lo mejor tiene síntomas, pero que te llama y dice: mira, es que una compañera de trabajo
o es que el otro día estuve con no sé quién y hoy me ha llamado y me ha dicho que se lo han hecho y que es positivo. Entonces, pero porque internamente la gente se lo comunica a sus contactos, no porque haya un sistema que esté vigilando cuáles son esos contactos, con lo cual, pues igual que ese amigo o ese compañero de trabajo te ha podido avisar, te puede no avisar y no sabemos la cadena de contagio hasta dónde puede llegar. Supongo que en la primera ola tuvisteis que vivir situaciones bastante complicadas y no sé si de alguna manera os preparabais para una segunda ola. ¿Qué esperabais que hubiera pasado en todo este tiempo? ¿Que hubierais tenido más refuerzos? ¿Qué hubiera sido lo idóneo o qué es lo que os hubiera gustado al personal sanitario? Yo creo que desde atención primaria lo que esperábamos, porque nos parecía lo lógico, es que todo lo relativo a COVID saliese de los centros de salud. No tanto ver a personas con síntomas, que evidentemente una persona enferma entra dentro de nuestra competencia atenderlo, pero todo el sistema de dónde hacer las pruebas, las llamadas para los contactos, para los rastreos, que todo eso hubiese salido de atención primaria, que hubiese recaído en salud pública, una salud pública reforzada, que necesitaba gente que no se ha puesto, para que nosotros nos pudiésemos encargar de todo lo demás, para que no nos volviese a pasar lo que nos pasó en marzo y abril. Hubo que paralizar la atención porque había una situación de emergencia. Cuando te pilla de sorpresa la primera vez es una emergencia, cuando es la segunda vez ya no es sorpresa y no es emergencia, es una falta de planificación. Y eso es lo que hubiésemos esperado, que hubiese habido un circuito claro de atención a todo el tema de la epidemia para que nosotros hubiésemos podido derivar esos pacientes a esos circuitos de atención mientras nos encargábamos de todo el resto de los problemas de salud de los que hay que encargarse. También, evidentemente, nos hubiese gustado y necesitamos refuerzos importantes en atención primaria, empezando por las líneas telefónicas y las unidades administrativas. Si tienes que atender una población de 20.000 o 50.000 personas, no puedes tener 3 o 4 líneas telefónicas, necesitas muchas más líneas y más personas atendiéndolas. Eso es un problema principal que está poniendo en jaque la accesibilidad del sistema. Cuando la accesibilidad del sistema se restringe, como está pasando porque no hay líneas ni personas para atenderlas, quienes más lo sufren son los más vulnerables, quien no tiene acceso a un teléfono, quien no tiene acceso a poder ir al centro de salud porque tiene que trabajar 12 horas diarias, quien tiene que cuidar de una persona mayor y no puede solicitar esa cita. Al final, esa gente, o quien tiene barreras idiomáticas o quien tiene otro tipo de problemas, ellos son los que más están perdiendo. Porque el que más o menos tiene recursos acaba consiguiendo la atención de una manera u otra, aunque sea tarde. Es que hay gente que ni siquiera llega, que es lo que pasa siempre, ¿no?, cuando ponemos en jaque la accesibilidad del sistema. Esta segunda ola ha empezado a rebrotar en verano. En verano, una época en la que muchos de los profesionales han estado de vacaciones. ¿Se están sustituyendo esas vacaciones, las bajas de profesionales, de manera adecuada? Mi impresión es que no. Yo creo que tanto las ausencias por periodos vacacionales como las ausencias por enfermedad se están cubriendo, pues, ¿qué te diría yo? A lo mejor 1/3 de las ausencias que está habiendo, no lo sé, una cosa así, no más. ¿Por qué? Pues porque llevamos muchos años formando especialistas en medicina de familia, pero no les estamos ofreciendo condiciones de estabilidad para que se queden a trabajar en el sistema. Nosotros con las direcciones asistenciales llevamos desde que éramos personal en formación, haciendo la especialidad, reclamando que cuando terminásemos nuestra especialidad pedíamos un contrato de por lo menos un año de duración adscrito a un equipo, no una plaza fija, sino decir, bueno, yo voy a estar trabajando con este equipo durante todo un año e iré supliendo los problemas, las ausencias, lo que vaya surgiendo. Pero por lo menos adscrito a un equipo, porque conoces el funcionamiento del equipo, conoces a los pacientes, conoces el entorno. Y lo que se nos dice repetidamente es que eso no se puede, que te pueden hacer un contrato de un año para todo el área asistencial, que en este caso sería todo el sureste de Madrid, que abarca desde Pacífico hasta los pueblos de la carretera de Valencia, con lo cual es un área absolutamente mastodóntica, y entonces pues que cada día te van mandando donde vayas necesitando suplentes. Esa es una situación que si tienes otra alternativa te vas a trabajar a otro sitio. Es lógico, ¿no? Uno cuando quiere ser médico de familia quiere estar con una población y conocer a la población. Si cada día o cada semana estás en un equipo totalmente diferente, en un barrio totalmente diferente, es imposible trabajar, con lo cual al final te planteas, para ser médico de familia aquí, me planteo hacerlo en otro sitio, o trabajar en un hospital, o trabajar en otro sitio, porque realmente se va a acercar más a lo que yo quiero hacer. Esto es algo que llevamos repitiendo durante años y que ahora se está viendo que tenemos el problema delante. No hay médicos, no es que no haya médicos, hemos formado 20.000 especialistas en la última década. Pero ¿qué pasa con esos especialistas? Que se van a trabajar a otros sitios, que no les fidelizamos, que no les ofrecemos unas condiciones de trabajo, y repito, no es un problema de estabilidad de la plaza, es un problema de estabilidad del contrato
y de estabilidad de dónde estás trabajando. Nadie está pidiendo una plaza para toda la vida, que es lo que muchas veces se nos echa en cara. No es eso lo que se está pidiendo, se está pidiendo que se funcione con la filosofía de atención primaria. Un médico, un enfermero, un administrativo en un sitio concreto, trabajando con una población concreta, porque es la única manera que funciona. Si no, no funciona. Si no, estás apagando fuego de mala manera, ¿no? Entonces el mensaje que llega desde la administración de que no hay médicos no es tan cierto. Bueno, yo creo que es un mensaje engañoso. No hay médicos, vale, te lo compro, pero ¿por qué no hay médicos? Porque formar hemos formado muchos. De los que hemos formado, sabemos que más o menos un tercio se han ido a trabajar a urgencias de hospitales, porque bueno, al final estás haciendo guardias, pero tienes un contrato más tiempo en el mismo sitio. Otros se han ido a trabajar fuera de la comunidad y muchos se han ido a trabajar al extranjero. Me parece que en el último año, no sé si habían sido 1000 y pico, los médicos de familia que habían pedido a su colegio de médicos una habilitación, una especie de homologación para poder trabajar en el extranjero. Entonces, bueno, no hay médicos porque se llevan yendo muchos años, porque es un problema que llevamos denunciando y no se han tomado las medidas para que esto no ocurra. Entonces no es una cuestión de ahora contratar masivamente médicos, sino vamos a poner las condiciones para que la gente que formamos se quede trabajando en los sitios donde se ha formado, ¿no? Al final es un poco la filosofía del sistema de formación. Tú formas especialistas, inviertes el dinero de todos en formar especialistas para que luego eso revierta en un beneficio de la sociedad, pero para eso les tienes que fidelizar de alguna manera. Si tú les formas y luego te desentiendes, pues pierdes médicos. No es que no los hayas, es que los has perdido. ¿Y cómo está el estado de ánimo del personal sanitario en una segunda ola como esta y con la situación como la describes? Pues yo creo que ahora mismo es lo que peor tenemos. A pesar de las ausencias del trabajo, de muchas cosas, lo que peor llevamos es enfrentarte todos los días a una lista infinita de pacientes a los que tú quieres atender en condiciones. Todos los días te tienes que dejar pacientes sin atender porque no llegas, es la realidad. Al final del día te quedan 3, 4, 5 llamadas sin hacer, un día bueno. Te vas a casa pensando en eso, vuelves al día siguiente, a lo mejor puedes recuperar esas llamadas, a lo mejor no, porque el día todavía es peor que el anterior. Y sobre todo no estamos pudiendo hacer nuestro trabajo como médicos de familia. Los médicos de familia tenemos que estar en los domicilios, en las casas de la gente, cerca de las familias, cerca de las personas, teniendo tiempo para abordar las situaciones. Y ahora mismo la sensación es que estamos achicando con un cubito un naufragio que va en caída libre, que realmente la sensación es que no está sirviendo de nada, aunque pues, probablemente sirva de algo, pero la percepción es que no sirve de nada y que ni estás haciendo una cosa ni estás haciendo tu trabajo como médico de familia. Con lo cual al final eso es un agotamiento psíquico que día tras día tras día va minando la moral de los compañeros, y está claro que hay muchos compañeros planteándose que jubilarse, cogerse una excedencia, hacer otra especialidad, buscarse la vida en otro sitio, porque ves que es una situación que nadie está poniendo medios para arreglar, porque dices, puedo entender que sea una mala situación, porque estamos en una epidemia que nadie había previsto y que nos ha venido encima. Pero cuando ves que no se toman decisiones para corregir lo que está sucediendo, dices, vale, no hay horizonte, quiero decir, esto se va a prolongar, no sabemos cuántos meses, cuántos años. Y yo creo que ahí es cuando cunde el desánimo, ¿no? El malestar. La primera ola habéis contado con el apoyo mayoritario de la población en forma de aplausos a las 8 de la noche. En esta segunda ola, ¿estáis notando apoyo por parte de la población? Yo creo que el apoyo lo tenemos. Vamos, todos los días hay varias personas que cuando hablas con ella al teléfono te dicen mucho ánimo, perdona por molestar, sé que estáis hasta arriba, sabemos que hacéis todo lo que podéis. O sea, yo creo que la gente valora el trabajo que estamos haciendo. El problema es que hay ciertos mensajes políticos que se están trasladando, yo creo que con malas intenciones, en lo que se pretende es focalizar sobre los profesionales el que esto no está funcionando, ¿no? Y bueno, es que en tu centro de salud no te cojan el teléfono y no te dan cita, pero nadie sale a explicar, no, es que no te dan cita porque no hay líneas, porque no hay personal, porque está colapsado. Con lo cual la gente muchas veces, y eso también nos pasa, llega al centro de salud, sobre todo con los compañeros de las unidades de administración, y les vuelcan encima su rabia, pero no es porque no agradezcan y no valoren el trabajo que estamos haciendo, es porque al final tienes que canalizar tu frustración por algún sitio. Si tú tienes un problema de salud y ves que no tienes salida y que no sabes por dónde expresarlo, al final el primero que pillas es donde lo echas. Y eso yo creo que se está alimentando por parte de las instituciones, que en vez de salir a dar la cara y explicar lo que está pasando, nos están dejando el marrón a los que estamos en primera línea. Pero yo creo que la gente valora de verdad el trabajo que hacemos. Lo que pasa es que hay discursos y mensajes
que pretenden pues bueno, trasladar las culpas de unos a los que estamos en primera línea, ¿no? Nos preguntan que qué es lo que puede hacer la ciudadanía para apoyar la sanidad pública, apoyar vuestro trabajo. Bueno, lo primero de todo, como todavía estamos en una democracia, es cuando vienen elecciones leerse los programas y salir a votar en consecuencia, ¿vale? Nadie tenemos afinidad política 100% por un partido, ni por unos políticos determinados, pero bueno, creo que es importante la participación. También creo que la participación no se tiene que quedar en el voto. Ahora mismo en los distritos y municipios del sur de Madrid, por ejemplo, estamos con muchas movilizaciones, todos los jueves, todos los domingos salimos a la calle a reclamar y a denunciar la situación que estamos teniendo. Entonces, bueno, yo animo a la gente a que en su barrio, en su distrito, pregunte por su asociación de vecinos, se informe de las movilizaciones que se están haciendo, porque al final lo que queremos es hacer visible una realidad que se está intentando invisibilizar con otros discursos, ¿no? La culpa es de la gente que hace mal las cosas, la culpa es de los sanitarios que no te están atendiendo. Lo que queremos es darle la vuelta a eso y decir, no, los responsables sois vosotros y sois quienes tenéis que tomar medidas, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Y tener muy claro que una atención primaria fuerte y una salud pública fuerte es necesaria para que funcione el sistema. Muchas veces pensamos en hospitales, en superespecialistas, como garantía de salud, pero si la base y el centro del sistema no funciona y se colapsa, el resto no funciona, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo animo a la gente a que se mueva, a que se informe. Seguro que cerca de ellos hay algún colectivo, incluso que se acerque a su propio centro de salud y pregunte qué está pasando, qué están haciendo, si conocen de algún colectivo, de algún grupo que se esté moviendo, que esté haciendo algo, ¿no? Hoy mismo, desde ayer, están en huelga las enfermeras de atención primaria, reclamando estas mismas cosas, ¿no? Que estamos hablando, pues, mostrar el apoyo, circularlo en redes, darlo a conocer a sus familiares y a sus amigos, ¿no? Lo que está pasando para contrarrestar ese discurso que están intentando imponer. Pues muchas gracias, Alberto, por habernos atendido, por haber atendido a las personas que nos están siguiendo y sobre todo por explicarnos en primera persona qué es lo que está pasando con la atención primaria en estos momentos, ¿no? Amnistía Internacional ya lleva un tiempo denunciando que la carencia de personal sanitario no es una cosa nueva. Los últimos 10 años la crisis económica ha repercutido enormemente en cómo está en estos días la sanidad pública española. Los recortes se han aplicado en toda España y nos han llevado a una situación en la que nos hemos enfrentado a una pandemia como la del COVID-19 con una sanidad pública en una situación bastante delicada. En el pasado verano, Amnistía Internacional presentaba un informe que se llamaba La década perdida y en la que denunciábamos que en la Comunidad de Madrid la inversión en sanidad pública se había reducido en un 8%. Esa reducción alcanzaba el 12% cuando estábamos hablando de atención primaria. ¿Cómo se puede atender una pandemia con tan pocos recursos? Si tú eres de las personas que piensas que hay que reforzar la sanidad pública, si estás cansado de que los recursos no lleguen, de que los discursos sean tan negativos, que el peso siga cayendo sobre profesionales que cada día están más agotados y crees que es necesario que se refuerce de una vez por todas y con urgencia la atención primaria y la sanidad pública, puedes hacer, además de lo que ha comentado Alberto antes, puedes hacer una cosa y es entrar a actuaconamnistía.org y firmar. Más de 100.000 personas han firmado ya para pedir una sanidad pública fuerte. Así que esperamos que tú también te animes y que recuerdes, entra en actuaconamnistía.org.